Ok, entonces, Rodrigo. Bien. ¿Qué tal? Ah, Antes de comenzar, me gustaría ir un poco con las formalidades. ¿Ok? Así que dime cuál es tu nombre completo, una presentación tuya, bueno, algo básica si así lo prefieres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Rodrigo Fernández Rivera, soy egresado de la UPC, soy psicólogo, psicoterapeuta sistémico, que bueno, lo mismo que decir psicólogo de familia y de pareja. Mm, Actualmente veo, bueno, soy psicólogo educativo en un colegio, ujú, veo a chicos con problemas de aprendizaje, problemas socioemocionales, y también soy psicoterapeuta en un centro clínico, soy psicoterapeuta sistémico, viendo familias, parejas también, o también personas individuales dentro de su contexto social, ¿no? Más claro. allá de mi práctica clínica, mucho de mi interés académico va bastante por lo sociológico, lo microsociológico también, y todo aquello que involucra distintos rituales de interacción que de alguna manera nos organizan a nosotros como personas. Claro, entonces te especializas en la interacción humana como personas. Correcto, ese es mi lente para absolutamente todo, ¿no? El ser humano en su entorno de interacción inmediato y también más extenso. Ok, perfecto. Bien. Ahora, hay que hablar un poco más sobre tu trabajo en la tesis. Ajá. Dime, ¿qué te llevó a elegir los juegos de mesa como objeto de estudio académico? ¿Y hubo alguna experiencia personal que te detonara esa curiosidad? Sí, bueno, creo que voy a responder la segunda parte primero y luego la primera. Ok, ok. Definitivamente, de todas maneras, para el momento que yo empecé a trabajar en mi tesis, yo ya tenía este enfoque sistémico, es decir, social, interaccional, pero había una motivación bastante fuerte personal, porque, bueno, justo cuando empecé a elaborar era saliendo de pandemia, y me acuerdo que los juegos de rol de mesa, específicamente Calabozos y Dragones, fue Mm, algo que me acompañó bastante personalmente de cerca a mí, pero también a mis amigos y a conocidos próximos y hasta lejanos. Entonces empecé a notar un patrón ahí y me dio mucha curiosidad de explorar qué mecanismos o qué distintas funciones cumple este juego finalmente, cómo es la experiencia también de la gente que lo juega, porque si bien claro. hay literatura que explica un poco lo que sucede dentro del juego, creo que nos faltaba explorar un poco más de la experiencia subjetiva, ¿no? De cada persona, ver realmente qué saca cada uno de esa experiencia, así como me pasó a mí personalmente y la gente que conozco y la gente que también he ido leyendo a lo largo de, bueno, toda mi vida. Mm. Sí, yo también he jugado lo de Calabozos y Dragones y puedo concordar contigo cuando la historia dentro del juego no es el centro de atención. Lo que realmente importa es la historia que tú construyes con la gente con la que juegas. Eso es todo el punto de Ujú. atención. Realmente sí, o sea, como yo lo veo al menos. Si bien la construcción narrativa es muy atractiva e interesante, si bien el juego también es bastante entretenido como tal, ¿no? Mm, Para nosotros, creo que nosotros en la mesa la tenemos bien clara, y es que el juego es una, entre comillas, una excusa para vernos. En claro. realidad, el factor social es lo que más nos jala a nosotros. El juego es muy divertido, no te voy a mentir. Es muy Sí, divertido, pero no sería lo mismo si es que no estuviésemos rodeados de gente con la que compartir. ahora dime, ¿tú qué metodologías usaste para medir o analizar el impacto social de estos juegos y cuáles fueron tus mayores desafíos? Mi metodología fue, bueno, es una investigación cualitativa. Lo que yo hice fue hacer entrevistas que luego fueron grabadas, transcritas. Desde las transcripciones empezamos a identificar ejes temáticos que empezamos a comparar entre sí para ver qué temas se repetían principalmente, ¿no? Mm, Llegué a identificar 6 distintas áreas, siendo la dimensión social la más grande. El desafío mayor, en realidad, fue... hmm, Creo que toda la parte mm, de el contenido. Las entrevistas eran bien extensas y la experiencia subjetiva, como lo sugiere el nombre, es bien amplia. sí. Pero no fue tan complicado encontrar puntos en común, eso sí te lo tengo que decir. Porque aparentemente, al menos en la población que yo estudié, había muchísimos puntos que sí concordaban. Sin embargo, era mucha información, eso sí. Claro, entonces, más que nada te dedicaste a encontrar patrones de comportamiento en la gente con la que haces las entrevistas. Más que patrones de comportamiento, era más que nada tratar de explorar cuál era su experiencia, qué cosas se llevaban, desde preguntas como qué cosa valorabas más, qué cosa se te dificultaba más, cómo, Mm. no sé, cómo uno se sentía jugando, qué era lo que más valoraba jugando, qué era lo que sentían que habían conseguido jugando, ¿no? En ese era bastante explorativa en ese sentido.
si bien, claro, naturalmente, como psicólogo, al menos te digo que todo es comportamiento. Claro. Sí, evalué como el comportamiento de la persona en su sistema social. También me acorde a Mm, mi corriente y mi foco psicoterapéutico. Mi idea no era esa, necesariamente. Mi idea era solamente ver la experiencia, mm, cómo era para esas personas vivir el juego. Y bueno, eso fue suficiente en realidad para llegar a los ejes temáticos que identifica, que eran bastante, de nuevo, ¿no? Con el- sí, con la saturación que existe después de tantas entrevistas, la misma información que se va repitiendo, ya uno va sacando patrones. sí, concuerdo. Ahora, hablando un poco más sobre el fenómeno social de estos juegos de mesa, ¿Mm? dime, ¿de qué manera concreta encontraste que los juegos de mesa modifican la forma en la que las personas se relacionan entre sí, más allá de simplemente reunirse en un mismo espacio? Mira, de muchas maneras en realidad. Sabemos hace tiempo que los vínculos nacen muchas veces desde la proximidad. Y también sentimos que en un mundo posmoderno como el nuestro, donde todo es bien rápido y todo es bien productivo, los espacios de encuentro cada vez son menores. Mm, También eso responde, dialoga, ¿no? Con las estadísticas que tenemos de salud mental en el mundo, que también se correlacionan con la cantidad de vínculos sociales significativos que la gente también menciona tener a nivel global. En donde, para comenzar, el simple ritual de juntarte una vez a la semana con un grupo de personas con el que compartes algo en común ya es muy poderoso. O sea, funciona como una red de apoyo, básicamente. Y todo ser humano necesita contacto social para seguir funcionando dentro de un mundo a veces un poco operativo, nosotros como sí. criaturas sociales finalmente. Pero, más allá de eso, eh, mucho de lo que yo también estudié lo leí bajo, si bien yo soy psicólogo, Ujú, mis corriente psicoterapéutica también me anima a analizar, o analizar, estudiar, vamos a decir, estudiar diferentes campos de la sociología, específicamente la microsociología, o la psicología social, mm, si lo quieres decir así. ujú, Y sí identifiqué cómo los juegos de rol de mesa funcionan muy bien para desarrollar rituales de interacción, como lo describió un sociólogo llamado Randall Collins. En 2004 él escribió un libro llamado Las cadenas de rituales de interacción. En este libro, el libro él postula, ¿no? Que el ser humano se organiza en distintos rituales de interacción a lo largo de su vida y dependiendo de la calidad de estos rituales de interacción, la persona se recarga positivamente para seguir esta cadena de rituales o negativamente, lo cual hace que se vaya aislando, ¿no? También sabemos desde la psicología que mucho de nuestra felicidad y bienestar general depende mayormente y predominantemente de nuestros vínculos, nuestros lazos, nuestras redes de apoyo. Entonces podemos hacer sí, ahí el match, ¿no? Y bueno, sin entrar mucho detalle en lo que Collins proponía, que eran los rituales de interacción, muchos de los componentes, en realidad todos los componentes que conforman esos rituales de interacción, se presentan en el juego, ¿no? El hecho de estar físicamente juntos o virtual, si es que lo haces virtual, pero igual juntos, ¿no? Con un foco atencional mutuo, una emoción compartida, todo ese espacio sirve para que ya uno de por sí se sienta perteneciente a algo, y la pertenencia es muy importante. Dentro de este espacio, sin embargo, ocurren muchas cosas también, desde desarrollar habilidades blandas, como las habilidades sociales de comunicación, porque tienes que estar interactuando, es un juego de rol social finalmente, ¿no? Todo mm, ocurre en la imaginación y en el diálogo. Habilidades de organización, uno de los talones de Aquiles, es que todo juego Calabozos y Dragones, no me vas a dejar mentir, es organizar a un grupo de gente a jugar un juego por tantas horas. Calabozos y sí, Dragones no es como jugar una partida de cualquier otro juego, requiere un tiempo y requiere dedicarle un tiempo. Y si es que estás mm, haciendo una historia prolongada, como lo hacemos en mi mesa, es mínimo unas 3 horas al día. Al día no, perdóname, a la semana. Al día sería demasiado. sí, Este, entonces sí, las estrategias de organización que uno tiene, el compromiso que uno desarrolla, la creatividad hasta cierto punto, la exploración emocional también es muy importante, ¿no? Una exploración emocional que ocurre dentro de un marco, socialmente favorable. Y también mucha gente valora el simple hecho de tener un momento en su semana en el cual pueda recargar sus energías para luego seguir su vida productiva con más ánimos, más recursos. mm. Entonces, en realidad desde muchos lados. Ahora, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre una comparativa. ¿Ya? A ver, más que nada, ¿qué diferencias puedes encontrar tú entre la socialización que ocurre en estos juegos de rol como Calabozos y Dragones
con Ujú. la que ocurre en juegos de mesa más competitivos o estratégicos como los TCG, por ejemplo. Comencemos con los puntos en común, ¿no? Cuando tú compites con una persona en un TCG, me dijiste, ¿no? Ujú. Tienes el mismo foco atencional, sí, y estás compartiendo un juego, sí. Sin embargo, el factor de cooperación y de co-creación conjunta se pierde en los TCG, porque al ser competitivo, no es un juego individual, ¿no? O sea, tú estás ganando o jugando desde tu lado, con tus, bueno, cartas en este caso, Claro. literalmente, para vencer al oponente, ¿no? Donde si bien sí se crea cierto ritual, ¿no? Bidireccional ahí, el hecho de tener, digámoslo así, un grupo de personas que tiene el mismo objetivo que tú, aún sea dentro de un marco de fantasía imaginario no real, te genera más pertenencia, porque están de alguna manera jugando y avanzando hacia lo mismo. También tenemos el hecho de que Calabozos y Dragones, como te comenté, requieren mucha organización para hacerse, porque son varias personas, no es solamente desde dos. Y bueno, no conozco mucho los TCG, pero sé que son uno contra uno, ¿no es cierto? Por lo general, Sí, la mayoría, claro. la mayoría. Entonces, bueno, Calabozos y Dragones, por lo general tienes mínimo cuatro. Mm, Entonces, eso ya de por sí genera un compromiso más grande cuando sí se logra desarrollar ese ritual, ¿no? El ritual del juego. También tienes el hecho de que en el TCG juegas bastante con la estrategia, juegas bastante con la astucia, ¿no? La inteligencia, como quien juega ajedrez quizás. Mientras que en Calabozos y Dragones juegas mucho con la palabra y el diálogo y la interacción. Calabozos y Dragones sí te ponen en situaciones, depende mucho de tu mesa. En realidad, hay mesas que son más mecánicas que otras. mm. Hay unas que son muy de rol y interacción social, otras que son netamente matar monstruos. Pero por lo general, al menos hablándote, los juegos de rol de mesa, como Calabozos y Dragones, tienen este componente interaccional bastante fuerte, porque el juego existe y se desarrolla en el diálogo y en la interacción, algo que los TCG no suelen tener, porque son las cartas con las que juegas, ¿no? Ujú. Ese por otro lado. También el hecho de que Calabozos y Dragones es un juego complejo de orquestar, no necesariamente de jugar. No estoy diciendo que Calabozos y Dragones es más complicado que un TCG, sobre Mm. todo si es que estamos hablando de gente bien competitiva. Sí, concuerdo. Hablo del hecho de que se dé a cabo, ¿no? También a uno lo inyecta con un poco más de compromiso social, que también hace que la recompensa energética, emocional del ritual sea mayor, ¿no? Como una inversión que haces finalmente, a nivel energético, psicológico. También imagino que el compañerismo cumple una función ahí. Por lo general uno juega calabozos y dragones con gente que considera cercana. Y si no, por Mm. experiencia propia y también por, bueno, el estudio que he hecho, y también he revisado, ¿no? Sistemáticamente, también se generan lazos de amistad bastante grandes cuando juegas. Por justamente la naturaleza co-creacional del juego como tal. El TCG, bueno, yo tengo algunos amigos que juegan TCG, juegan Yu-Gi-Oh, creo. Sí es Ajá. un TCG, Yu-Gi-Oh, ¿no? Sí, No, no estoy hablando de esos seres. Ya, ok. claro, junto con Eh, Claro, Pokémon, ellos van, Magic. por ejemplo, a torneos y no conocen a la gente con la que juegan. Sí pueden jugar entre ellos, ¿no? Pero me parece que por lo general el atractivo es lo competitivo. Y en la competencia no sueles relacionarte necesariamente con gente a la que vuelves a ver, a menos que sea en un setting de competencia nuevamente, ¿no? Mientras que en Calabozos y Dragones, al tener ese ritual reiterativo, bien organizado, cooperativo, eh, te digo yo, desde diferentes fuentes, se crean lazos muy fuertes al compartir ese tipo de historias juntos. Bien. Ahora hay que hablar un poco más sobre tu investigación. Dime, Ya. ¿tú detectaste algún perfil de persona que se benefician específicamente de ese tipo de socialización? Como por ejemplo a Mm, personas con ansiedad social, por ejemplo, o algún tipo de diagnóstico. Una excelente pregunta. Mm, Algo que sí noté, específicamente respondiendo a tu pregunta, es que muchas personas que empezaban a jugar previamente podrían haber tenido menos habilidades sociales como para desarrollar ideas o para también expresarse ujú. y que al final valoraron, ¿no? Al final del estudio sí valoraron el hecho de que el espacio del juego, al ser interaccional, y como ya lo he dicho varias veces, Sí. modele ciertas habilidades sociales que se aprenden y se transfieren a la vida diaria. No te voy a decir que es un juego para todos. Yo creo que Calabozos y Dragones requiere cierta abstracción creativa
Ujú. que hay mucha gente que intenta y simplemente no engancha con las temáticas que por lo general se manejan de fantasía o de aventura. Pero para la gente que lee, para la gente que le gusta la fantasía, para la gente que consume contenido de ficción, el hecho de tener este espacio en donde uno modela o practica, ¿no? En un espacio seguro de juego, a hablar, a persuadir, a interactuar, a expresar emociones, sí ha tenido un impacto positivo, transferible fuera de la mesa en muchas personas. No, yo te diría, es que me preguntas de diagnósticos como tal, no, quizás sin entrar en etiquetas necesariamente, Ujú. personas con problemas de socialización o cierto nerviosismo en las interacciones sociales se podrían beneficiar de tener un espacio repetitivo, seguro, ritual en el que puedan ir ensayando esas interacciones de manera segura. Ah, claro, claro. Bien, ahora pasemos sobre los mecanismos detrás de este tipo de juegos. Ok, Dime, perdón. ¿Qué papel juega la narrativa compartida como en Calabozos y Dragones en la construcción de vínculos emocionales entre los jugadores, de persona a persona? ok. Esta pregunta es más técnica, así que me vas a perdonar si es que entro en tecnicismos. No te Aquí voy a preocupes. volver a citar a Collins, ¿está bien? Randall Collins, en su libro de Cadenas de Interacciones Rituales, él sí construye este modelo. Él menciona que los rituales de interacción están compuestos por cuatro componentes. El primero es la copresencia física, que bueno, en el mundo en el que vivimos hoy en día puede ser transferible a una copresencia virtual, ¿no? Básicamente trata de estar juntos, ¿no? En el mismo espacio, como para que Ujú. la sincronía emocional se pueda dar. Luego es la emoción compartida. La emoción compartida aquí viene a ser que el grupo de personas que está participando del ritual siente lo mismo. Luego tienes la barrera contra extraños, que es, en pocas palabras, algo que delimita quién está dentro y quién está fuera de la emoción del ritual, ¿no? Y luego tienes el foco Mm, atencional común, que es básicamente toda la gente del ritual tiene que estar enfocándose en lo mismo. Para ponerte un ejemplo más vivencial, un partido de fútbol, tienes ahí a la copresencia física de la barra, tienes la emoción compartida de la emoción por el partido, tienes la barrera contra los extraños, que podría ser el otro equipo versus tu mm, equipo, todos con la camiseta, y luego tienes el foco atencional común, que es el partido en sí, ¿no? Los partidos, los conciertos, todo ese tipo de situaciones funcionan como rituales de interacción muy poderosos, después de los cuales la gente que participa se siente más unida al colectivo, ¿no? Es por eso que tienes barras tan bravas o la gente que participa de diferentes colectivos deportivos es bien hincha de su equipo, ¿no? Por esos rituales finalmente que se van desarrollando. La narrativa compartida, en el caso de Calabozos y Dragones, yo lo identifico como el foco atencional común hacia la cual la gente se volca y le presta toda su atención. Al ser una historia que todos viven, es algo con lo que todos conectan. Entonces les ah, sirve como este foco al cual todos miran y crean al mismo tiempo, ¿no? También veo matices de la emoción compartida, al ser una narrativa que se construye. Por lo general, esta narrativa es construida por las emociones en común de todos. Entonces, ahí nomás en la narrativa ya tienes el 50% del ritual de interacción que Collins proponía, ¿no? ¿Cómo impacta entonces esto a la vinculación, el fortalecimiento de los lazos sociales? Bueno, sabemos que después de rituales de interacciones exitosos, la gente sale, ¿no? De las sesiones con mayor pertenencia, con mayor sentimiento de bienestar y también mayor cohesión con los participantes del ritual. Si es que ahora tomamos esta idea y lo repetimos semana tras semana, ya te imaginarás la pertenencia que se crea, ¿no? Literalmente en la entrevista, mis entrevistados hablaban de cómo sentían que estaban jugando en familia después de unos meses. Era gente a la que veías todas las semanas, gente con la que compartías básicamente la misma historia. Algo que también te van a decir los jugadores de Calabozos y Dragones, o que te vamos a decir, es que cuando recordamos las sesiones no recordamos necesariamente el estar juntos físicamente en la mesa, pero sí el momento y la historia que vivíamos, ¿no? O bueno, o recordamos dos cosas en paralelo, todas las risas y momentos que vivimos juntos, así como la historia y la narrativa compartida que evocamos en nuestra mente, ¿no? ujú. De esa manera es que la narrativa de alguna manera envuelve y también dirige el ritual de interacción aquí. Bien, ahora, desde tu propia investigación, ¿tú Ujú. encuentras alguna evidencia de que las habilidades sociales que se desarrollen dentro de ese tipo de juegos se puedan transferir a contextos fuera de este?
Es una muy buena pregunta. Y la verdad es que como mi investigación era cualitativa netamente y no cuantitativa, no sé, no es como que se hayan medido las habilidades sociales pre y post, ¿no? Mm, Sería muy interesante, eventualmente hacer una investigación al respecto, en realidad. Sin embargo, desde la experiencia subjetiva de los entrevistados, ellos manifiestan que sí. Ellos mismos manifiestan que las habilidades de interacción, entre ellas sobre todo la soltura de expresión, es algo que la han podido llevar a diferentes espacios en sus vidas. Entonces, a nivel cualitativo, al menos, mi evidencia está en lo que mis propios entrevistados me han manifestado, que es que mm. sí, de hecho sí, ellos sí experimentan mayor soltura, mayor, vamos a decirlo, confianza a la hora de interactuar en la vida cotidiana. Bien. Ahora, cuéntame, ¿cómo es que influye el hecho de asumir un rol o un personaje distinto al propio en la disposición de las personas ah, para así abrirse emocionalmente? ¿De qué manera influye esto? Bueno, aquí podríamos entrar en la teoría del juego y la función del juego. Acá, bueno, de esto hablaba bastante Piaget. Él mencionaba, ¿no? Como el juego era un vehículo de aprendizaje muy, muy importante, porque dentro del laboratorio del juego, uno de alguna manera tiene bastante más soltura y confianza de probar distintas conductas. Piaget hablaba mucho de niños. No hay razón por la que pensar que esto no funcione en adultos o adultos jóvenes también, en realidad, porque de hecho lo vemos en diferentes juegos y rituales de adultos. El juego y también el tener roles distintos a uno mismo Ujú, a uno le permite tener un espacio o un canal seguro a través del cual practicar, vamos a decirlo así, diferentes maneras de interactuar con el mundo y la gente, ¿no? Algo que también valora mucho la gente que juega Calabozos y Dragones es que, por lo general, los diferentes personajes que uno crea, planeado o sin planearlo, representan a veces facetas de uno mismo. A veces uno se da cuenta de eso al jugar más tiempo y a veces uno lo crea a los personajes con esa idea en mente previamente, ¿no? ujú, Em, el poder tener un espacio seguro a través del cual uno puede explorar diferentes partes de uno mismo, o mínimo lo que uno piensa que es uno mismo, también le sirve a las personas para, desde este espacio seguro, como te digo, explorar. Explorar, practicar y ver cómo se siente en ese proceso. mm. Ahora, pasémonos a algo más actual, como por ejemplo, haciendo una remembranza de lo que ocurrió en 2020, dime, ¿cómo cambió el rol de los juegos de mesa en la socialización a raíz de la pandemia y el auge que hubo en el aislamiento social? Esa es buena pregunta, Fernando. Gracias, gracias. Hay estadísticas que muestran cómo alrededor justamente de 2020, la quinta edición de Calabozos y Dragones aumentó bastante en popularidad. Mm, Esto se lo podemos atribuir a varios factores, desde la serie de Stranger Things, mm, que tiene por ahí el marco de Calabozos y Dragones, sí. este canal de Twitch que se llama Critical Role, que también empezó a subir en vivos de sus propios juegos de Calabozos y Dragones, que ha ganado un montón de llegada con diferentes consumidores de contenido. Ya. Es una hipótesis, porque esto no es algo que mi trabajo haya investigado necesariamente, pero al menos lo que mis entrevistados comentan, para ellos el juego durante la pandemia sirvió como un ancla social. Ujú, Podríamos suponer de que quizás también para muchas personas, tomando en cuenta de que el juego se volvió popular, mínimo, no, sobre todo las versiones digitales del juego, porque el juego hoy en día se vende a nivel físico, pero más se vende a nivel digital. Libros digitales, contenido digital que uno puede usar, ¿no? Para hacer campañas ya sea físicas, presenciales, como las que yo hago, o virtuales, con el contenido digital, ¿no? Hay aplicaciones de celular que son bien prácticas para usar, aún si se hacen en persona, ¿no? La pandemia yo sí creo que reveló una herida bien fuerte en la sociedad, y es que por más conectados que estemos a través de toda la tecnología que tenemos, en realidad nos sentimos bien solos. Es una estadística global que vemos y debemos ascendiendo en realidad. Los juegos de rol sí vienen a responder de alguna manera a eso.
y su, vamos a decirlo, debut en justo tiempos de crisis, Ujú, puede verse eso también, porque mucha gente se ha unido a este tipo de comunidades encontrando espacios donde puede interactuar con gente, con su propia gente, o encontrando en comunidades online grupos de gente nueva, que valora bastante, por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Los rituales claro. repetitivos, etc. Entonces, yo sí creo que la pandemia marcó un antes y un después en mostrarnos al mundo, ¿no? Esta herida que tenemos como personas, ¿no? De la soledad. Porque es bien importante estar acompañados, y creo que todos lo sabemos, algunos más conscientes que otros, y que la Calabozos y Dragones es una opción atractiva, cada vez más, popular, de interactuar de Ujú. una manera diferente a lo que la gente lo suele hacer hoy en día, que suele ser a través de juegos que captan más atención a otros estímulos, versus un juego de rol en el que el estímulo principal es el diálogo y la interacción. Bien, ahora, ah, ¿tú estás enterado de que existe la versión digital de Calabozos y Dragones? Sí, de hecho, Bien, sí, dime, perdón. bueno, en este caso, ¿tú crees que la versión digital de esos juegos pueda replicar los mismos efectos sociales que la versión presencial? ¿O hay algo ahí que se pierde? Uy, deberíamos haber citado a Randall Collins aquí en vez de a mí, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo para hablar por él. Los sociólogos y psicólogos, ¿no? Vemos también esta tendencia hacia lo digital y lo virtual por un tema de inmediatez y practicidad. No está mal. Ujú, También le permite a mucha gente acceder a ese tipo de contenido o servicios con más accesibilidad. O sea, específicamente en la pandemia, no hubiésemos podido jugar Calabozos y Dragones si no hubiese sido por lo virtual. O sea, tiene muchos beneficios en realidad. Como psicólogo te puedo decir que a nivel de experiencia y de evocación emocional y movimiento emocional, las sesiones presenciales van a ser siempre más evocadoras, más poderosas que las ujú, virtuales. Lo virtual tiene su mérito, de todas maneras, en cuanto a costo y en cuanto a accesibilidad, pero la presencia física es algo muy importante. Y acá te hablaba de Collins, porque Collins sí proponía, bueno, Collins, basándose un poquito en Emil Durkheim, que es un sociólogo de 1912, más de 100 años atrás, que también, que bueno, él estudiaba más que nada los rituales religiosos, pero él, Durkheim, tanto Durkheim como Collins, hablaban específicamente de la copresencia física. El hecho de que las personas estén físicamente próximas sí facilita bastante la sincronización rítmica, como se llame, o el arrastre rítmico, como se conoce, el entrainment en inglés, que es este fenómeno, ocurre a nivel neurobiológico, respiraciones y palpitaciones que se sincronizan, ¿no? Que facilitan o movilizan estos rituales de interacción de manera bien poderosa. mm, Todo esto sí se consigue en el ver al otro, en el ver el cuerpo del otro, la postura del otro y sentirlo cerca. También vale la pena decir, sin embargo, de que ya ni hablar de Durkheim, que él habló de la efervescencia colectiva y los rituales religiosos en 1912. Collins, su libro es de 2004. O sea, valdría la pena en realidad hacer un estudio, yo creo, para evaluar eso justamente, ¿no? Porque la realidad de nuestro mundo, o sea, nosotros estamos aquí conversando virtualmente. La sí, realidad hacia la cual nos acercamos es que la conexión virtual va a ser cada vez más y más frecuente, ¿no? Yo sí soy de la idea de que no sería ideal perder el contacto próximo físico, yo creo que toda la persona lo necesita, pero también vale la pena explorar hasta qué punto, ¿no? Esta copresencia física se puede realmente dar virtualmente, justamente por los beneficios tan importantes que realmente tiene el poder em, conectarte, no importa en dónde estés. Anecdóticamente te cuento, Fernando, que mi primer grupo con el que jugué Calabozos y Dragones, uno de los jugadores se acaba de ir a Alemania a hacer su especialidad. Y lo que nosotros pensamos hacer es retomar el juego virtual de Calabozos y Dragones, así como hicimos en pandemia, porque nos conectó bastante. Y tenemos fe también de que, a pesar de que estemos en diferentes países, el juego nos permita conectar. Entonces, la verdad, la respuesta a eso es no lo sé. Y creo que no lo sabemos todavía como sociedad, pero valdría mucho la pena investigarlo, porque así es importante. claro. Bien. Otra cosa que de la que me di cuenta es que parece que nos estamos quedando un poco sin tiempo, así que vamos a saltar a las preguntas más jugosas, por así decirlo. Dime, Ok. si tuvieras que explicarle a alguien más escéptico
¿Por qué Ujú, sentarse a jugar Dungeons and Dragons, ujú, D&D? Puede ujú. ser un acto profundamente social, beneficioso para complementar este ritual. ¿Tú qué le dirías? Yo le diría que mire alrededor de su vida y me diga, ¿no? ¿Qué le gusta ver? ¿Se le gusta jugar fútbol? ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Le gusta juntarse con sus amigos a tomar o a jugar o a hablar? Todos esos son rituales de interacción. Y Calabozos y Dragones es solamente uno más de ellos. Uno que requiere más compromiso, más organización y que también tiene un elemento atractivo, lúdico, bien divertido. Entonces, no intentaría explicarle los beneficios desde cero, sino más bien trataría de conectar con lo que esta persona ya probablemente vivencia, ¿no? El Claro. fútbol es algo que muchas personas experimentan y yo empezaría por ahí. ¿Cómo te sientes tú cuando estás con tus amigos en una pichanga? ¿Cómo te sientes tú viendo un partido con tus amigos? Es exactamente lo mismo. Sí, Solamente que correcto. el foco atencional, en vez de ser el fútbol, es el juego. Y esa vivencia tan efervescente, la puedes vivir desde un espacio en el que estás jugando con tus amigos, algo que, de paso, para muchos de nosotros es bien entretenido. Ahora, ya para ir cerrando, cuéntame, ¿hay alguna historia o testimonio de tus entrevistados o una fuente que tomaste que resuma mejor cualquier otro dato que hayas encontrado? O incluso puedes contarme sobre tu propio testimonio. Si me permite, déjame hacer un poco de ambos. Hay una cita que se me ha quedado bastante, por lo linda que es. Y es cuando le preguntaba, ¿no? Sobre qué es lo que más valora del juego. Él respondía, no me acuerdo textualmente la cita ahorita, pero él respondía a valorar el sentir haber encontrado a su familia a través del juego. Mm, Y eso creo que para mí resume todo, porque te habla de pertenencia, te habla de involucramiento emocional. Yo, personalmente, te puedo decir que desde la pandemia hasta ahora trato de no pasar más de 2 semanas sin jugar Calabozos y Dragones. Para ajá, mí sí es un momento muy importante, no por el juego en sí, el juego es muy divertido, lo vengo sí. diciendo todo el tiempo, para mí es muy divertido, pero el estar con tus amigos, Fernando, por horas, sin distractores, presentes realmente, yo Ujú, más valoro las risas y los momentos y los compartidos que tenemos juntos ahí que la propia historia. La propia historia es algo que nos une, ¿no? La narrativa compartida que de alguna manera a la que todos le damos atención. Y todos recordamos estas historias con bastante cariño también, a personajes e historias. Pero creo que no hay nada más importante de poder vivir la vida acompañado de los tuyos, compartiendo cosas que nos hagan sentir bien. Y en realidad creo que eso es con lo que más me quedo de todos estos años que yo llevo jugando con Calabozos y Dragones. Te cuento que el día de mañana teníamos una sesión, pero unos ujú. cuantos amigos no van a poder, así que estamos aplazándola para la próxima semana. Así que te hablo un poquito desde el dolor, como te digo que esta semana específica es una de esas en donde me va a faltar mi dosis, pero Mm, volvemos con muchas ganas para seguir conectando y viéndonos, ¿no? De nosotros las próximas, porque finalmente de eso se trata. sí, agradezco tu testimonio porque, claro, después de todo este tipo de tiempo que nos damos para socializar, es algo Ujú. que en esta vida tan, bueno, contemporánea que estamos pasando como sociedad, muchas veces se deja de lado el disfrutarla como tal, o sea, pasar Sí, tiempo con amigos, interactuar, y es lo que ya estamos dejando de lado como personas sí. en general. Sí, sí, sí. Hay Ahora, un estudio que a mí me encanta citar, el estudio más largo que se ha hecho, 80 años de estudio, ahí la, creo que se llama el desarrollo adulto o algo por el estilo. Y en pocas palabras, lo que el estudio resume es que la felicidad va muy de la mano con la calidad de nuestras conexiones sociales. Entonces, ¿qué mejor que organizar nuestra vida alrededor de distintos rituales que justamente favorecen estas interacciones sociales y vínculos? bien, ahora, una última pregunta y ya, pa. Ahora, Dime, dime, Rodrigo, en una sola idea, ¿qué nos dicen los juegos de mesa sobre cómo los seres humanos necesitamos relacionarnos hoy en día? repíteme la pregunta. En una sola palabra, Claro, en una sola idea, ¿qué nos dicen los juegos de mesa sobre cómo nosotros, los seres humanos, las personas, necesitamos relacionarnos hoy en día? ¿qué nos dicen los juegos de mesa sobre cómo debemos relacionarnos? Claro, ¿qué ideas podemos sacar de ellos? Que el ser humano siempre ha jugado, desde siempre, y siempre ha participado en diferentes actividades que lo han hecho sentir bien en comunidad. Y yo creo que los juegos de mesa
los juegos de rol de mesa nos recuerdan que hoy en día, después de tanto tiempo, aún es muy importante sentarnos alrededor de algo que todos compartimos y reírnos y pasar un buen rato con muy buena compañía. Concuerdo. Bien, Rodrigo, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Me ha parecido más que una entrevista, una conversación bastante interesante Lo ha y sido. Te sí, agradezco a ti. Hablar de este tema me encanta. bueno, gracias entonces. Bien, voy a detener la grabación y